Hola, nos encontramos en el canal PSL Global, hoy con una clase de inglés. The Present Simple. ¿Cuándo utilizo el presente simple? ¿Cómo lo utilizo? La gran pregunta, ¿cómo utilizar los tiempos verbales? Por eso esta serie de vídeos que estoy comenzando a hacer. The Present Simple, you can use Present Simple for habits, for routines. Aquí está en rojo, así no te olvidas. Hábitos, rutinas, nunca para lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo en este momento va a otro tiempo verbal, presente continuo, que lo vamos a ver en otro vídeo. Como se te puede complicar, voy a dividir este tema en dos partes. ¿Por qué lo vamos a dividir? Por lo que te voy a mostrar aquí. El presente simple tiene cierta particularidad. Cuando lo uso con verbos que al mismo tiempo son auxiliares y cuando lo uso con verbos que son solo verbos y necesito un auxiliar aparte. El verbo to have lo puedo usar de una manera o de otra. Por eso en este vídeo vamos a ver esta parte. Inclusive el verbo to have, cuando lo uso con auxiliares externos, lo vamos a ver en un siguiente vídeo. Vamos a ver cómo utilizo el presente simple con verbos que son verbo y auxiliar al mismo tiempo. Los tres verbos clásicos en este caso son to be, to can y to have. De paso vamos a repasar algo más. ¿Por qué utilizo to delante del verbo? Porque estoy indicando que está en infinitivo. Es como cuando en castellano le pongo la terminación ar, er, ir. El verbo está así: conjugar, cantar, comer, reír. Vamos a empezar ahora con esta primera parte, cuando los verbos en el presente simple actúan como verbo y auxiliar. Y vamos a empezar con el verbo to be. A los alumnos normalmente cuando empiezan a estudiar un idioma y en particular el inglés, se les complica mucho cómo hacer la estructura de la oración, armar una oración, armar una pregunta. Tienes que aprender esa estructura que se va a repetir en todos los tiempos verbales con muy pequeños detalles que cambian y lo vamos a ir viendo de a poco. Por eso, para no hacerte lío, preferí dividir este vídeo en dos partes. Vamos a empezar con el verbo to be, que es verbo y auxiliar. En este caso, comienzo con I am a teacher. El verbo to be, el presente simple recuerda que habla de hábitos y rutinas. Cuando hablo de lo que hago siempre, de lo que no hago nunca, porque tal vez es mi rutina determinada cosa no hacerla. Cuando hablo de la edad, cuando hablo de la profesión, del trabajo, cuando hablo de mi nombre, estoy hablando de una rutina y en ese caso siempre se utilizará el presente simple. En este caso, I am a teacher. ¿Cuál es la estructura? Sujeto, verbo, que en este caso es verbo y auxiliar, y el resto de la oración. Vamos a pasar esta oración ahora a interrogativo. En inglés, las interrogaciones siempre empiezan con auxiliar. Como el verbo to be es verbo y auxiliar, es con el que empiezo la oración. Am I a teacher? Auxiliar, sujeto y el resto de la oración. Y contesto, en este caso, con una respuesta corta, que son las respuestas habituales. Después vamos a ver otro tipo de respuestas. La respuesta corta siempre va por el sí y el no seguido de coma, el sujeto, el auxiliar, no el verbo, que es un error muy común. Y luego en el caso de la negación debo volver a poner una negación. En este caso es no y en este caso es not. Vamos por ello. Am I a teacher? Yes, I am. O no, I'm not. Vamos ahora a la negación. Las negaciones también deben llevar auxiliar. Las únicas que no llevan auxiliar son las afirmaciones, salvo que estemos hablando de una respuesta corta. Las respuestas cortas siempre llevan auxiliar, sean afirmativas o negativas. Por eso, en este caso, el verbo to be está actuando como verbo. Pero en la interrogación y en la negación, el verbo to be está actuando como verbo sí, pero está actuando más que nada como auxiliar. I am not
a teacher. También puedes contraerlo y decir I'm not a teacher. Yo no soy un profesor. La estructura es sujeto, auxiliar, negación y el resto de la oración. Vas a ver que con el resto de los verbos, y vamos a hablar primero en este caso de los verbos que son verbo y auxiliar, la estructura es exactamente igual. Vamos ahora a ver el siguiente verbo, que es verbo y auxiliar. El verbo to can. El verbo to can significa poder o saber. Por ejemplo, en afirmativo, I can swim. Sujeto, verbo y el resto de la oración. ¿Cómo hago el interrogativo? La interrogación empieza con auxiliar. En este caso, como el verbo to can es verbo y auxiliar, comienzo con can. Can I swim? Auxiliar, sujeto y el resto de la oración. ¿Cómo hago la respuesta corta? Con el auxiliar siempre. Yes, I can. No, I can't. Vamos ahora a la negación. I can't swim. Y se repite lo que vimos hace un rato. Sujeto, auxiliar con la negación, aunque también es verbo, en este caso puntual, y el resto de la oración. Recuerda que el auxiliar siempre es donde recae la negación, o en el auxiliar es donde recae la negación. A veces al alumno se le confunde dónde poner la negación, dónde poner el verbo y dónde poner el auxiliar. Bueno, en este caso, como te estoy diciendo, te he repetido varias veces, no te olvides que en el caso de to be, to can y en algunos casos con to have, estamos simplificando verbo y auxiliar los dos en uno solo, porque es la particularidad de estos verbos. Repasamos. I can swim. Can I swim? Yes, I can. No, I can't. I can't swim. Bien, vamos ahora al verbo to have. El verbo to have lo puedo usar de tres maneras en el presente simple. En este vídeo vamos a ver las dos primeras. Se repite lo que hemos hecho hasta ahora. Recuerda que el verbo to have significa tener. I have a house. Sujeto, verbo y el resto de la oración. ¿Cómo hago ahora para pasarlo a interrogativo? Como es verbo y auxiliar, lo uso más que nada en su función auxiliar, aunque también está actuando como verbo porque estoy diciendo tener. Empiezo la oración con el auxiliar. Have I a house? Y respuestas cortas con auxiliar. Yes, I have. No, I haven't. Y vamos a la negación. I haven't a house. Sujeto, acomodar esto, sujeto, auxiliar con la negación y el resto de la oración. Claro, el verbo está incluido en el sujeto. Cuando vemos verbos que necesitan un auxiliar aparte, acá habría que agregar el verbo, que eso lo vamos a ver en otro vídeo. Por ahora, verbo auxiliar, los dos en uno. Repasamos. I have a house. Have I a house? Yes, I have. No, I haven't. I haven't a house. ¿Qué otro uso puede tener el verbo to have? Con el uso de got. Got no tiene traducción, es una especie de muleta gramatical que tiene el verbo to have. Como have se lo utiliza en muchos tiempos verbales como auxiliar, no en su uso de verbo tener, es fácil reconocerlo con la presencia del got, fácil reconocerlo que está actuando como verbo de posesión y en presente simple. I have got a house. Sujeto, verbo con el got y el resto de la oración. ¿Cómo hago la pregunta? Primero con el auxiliar. Have I got a house? Sujeto, auxiliar, sujeto y el resto de la oración, donde vas a incluir el got. Respuesta corta, nunca va en la respuesta corta el got, siempre solo el auxiliar. Yes, I have. No, I haven't. I haven't got a house. El got después del auxiliar y en este caso de la negación. Repasamos. I have got a house. Have I got a house? Yes, I have. No, I haven't. I haven't got a house. Bueno, aquí terminamos el primer vídeo de presente simple. Vamos a la segunda parte en otro vídeo cuando empezamos a usar auxiliares externos.
Nos vemos en el siguiente video.